Esta fue la rutina que seguí todas las mañanas por más de 2 meses. Un hábito necesario para que, finalmente, el 27 de febrero de 2026 pueda terminar mi primer videojuego. Diciéndolo así, todavía me cuesta creerlo. Todo ese esfuerzo constante de domingo a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por fin dio sus frutos. Obviamente, el resultado es lo opuesto a la perfección. Que le haya dedicado tanto tiempo al primer capítulo de mi saga no la hace necesariamente increíble. De hecho, desde el primer instante imaginé algo 100 veces más atractivo e interesante. Pero en un primer proyecto no se busca lo excelente, se busca aprender, equivocarse, tener la paciencia suficiente para entender que este juego es solo el escalón para que el próximo sea un poco mejor. Bienvenidos a The Crimson Birthday, mi primer paso en el terror analógico, el inicio de una serie que quiero dedicar a los casos más oscuros de mi país, Argentina. Quiero mostrarles cómo pasé de no saber qué era un script a pelearme con la iluminación de esta granja. No fue un camino soñado. Hubo días donde quise borrar todo y dedicarme a otra cosa. Otros tantos, que estaba feliz por lo que hacía, me autofelicitaba por mis avances. Pero lo que comparten todos estos días, y con o sin ganas, sabía que si yo no lo hacía, nadie lo haría por mí. Así que me senté día tras día, abrí Unity y empecé a unir piezas que no entendía. A chocarme contra errores de consola que parecían jeroglíficos y a pasar horas retocando una sombra para que la mente se sintiera sucio. Porque el terror analógico no se trata de gráficos pulidos, se trata de que lo que ves te haga sentir incómodo, como si estuvieras viendo algo que no deberías. The Crimson Birthday nace de esa incomodidad, de un caso creado en mi cabeza, pero que fácilmente podría darse en la realidad. En los próximos minutos les voy a mostrar cómo quedó el resultado final de estos 2 meses de encierro. No es el juego del año, pero es mi juego, y es el primero de muchos, así que los invito a sentarse y que se pongan cómodos para dar inicio a esta frustrante pero maravillosa historia. Todo gran proyecto nace de una idea. Para muchos, esta es la etapa más hostil. Por suerte, yo ya tenía claro el género y el enfoque de la historia. El verdadero desafío no era el qué, sino el cómo. Tenía que lograr que esa visión fuera compatible con la lógica y los scripts de Unity. Apenas creé el proyecto, no pasaron ni 3 segundos antes de que terminara en YouTube, buscando un tutorial. Siendo honesto, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero mantenía una imagen fija en mi cabeza de lo que quería lograr. Después de un par de videos, logré que el personaje caminara y moviera la cámara. Ya tenía los cimientos, aunque las piezas todavía estaban sueltas. Personalmente, soy de los que creen que la ambientación lo es todo. Analizo cada película, serie o juego a través de su iluminación, sus encuadres y su atmósfera. Esa es, precisamente, la razón por la cual amo desarrollar videojuegos. La libertad absoluta de construir un mundo bajo mis propias reglas. Mi parte favorita es esculpir las sombras, decidir dónde cae la luz y controlar qué va a transmitir este entorno al jugador. Así que, sin perder más tiempo, dejé de lado el código y me puse a darle forma al escenario donde iba a cobrar vida esta historia. Por alguna razón, quería que el juego estuviera ambientado en una granja. Tenía guardados varios modelos de graneros y casas de campo de la Unity Store que estaban esperando su oportunidad, y esta era la excusa perfecta para usarlos. A medida que construía el mapa, la historia empezó a crecer sola en mi cabeza. Una premisa simple. Somos un nene de 8 años que fue invitado a la fiesta de cumpleaños de nuestra compañera de escuela. Cuando llegamos, nos damos cuenta de que estamos solos y que la familia no es tan normal como parece. Están metidos en cosas raras y no fue casualidad que la nena del cumpleaños nos haya elegido a nosotros para ir a la fiesta. A medida que exploramos, la tensión crece y los secretos de la granja empiezan a salir a la luz. Pero tengo que admitir que lograr una distribución lógica, con las medidas y tamaños adecuados para que la historia fluya, no fue nada simple.
Creo que uno de los retos más grandes de crear un videojuego es el diseño de los niveles. Lograr que el jugador vaya hacia donde tiene que ir, pero de una manera indirecta. El objetivo era que él sintiera que tenía el control, que elegía su camino, cuando en realidad solo estaba yendo hacia donde yo quería. Lograr eso sin poner flechas, misiones o muros invisibles por todo el mapa es una de las tareas más difíciles de este mundo. Con la base de la granja terminada, pasé a la mecánica de interacción. Quería que la historia se fuera revelando a través de las cartas perdidas que el jugador debía encontrar para que entendiera el horror en el que estaba metido. Acá es donde empezó el verdadero problema. Las frustraciones se volvieron constantes y me quedé estancado resolviendo errores que brotaban cada vez que cambiaba una línea de código. No podía avanzar en la narrativa, y es la parte que realmente amo de este oficio. Estos fueron los días en los que pensé en borrarlo todo. Es una sensación horrible frustrarse con lo que amas. Sentir que los días pasan y seguís atrapado en el mismo lugar. La ansiedad me carcomía, porque cada jornada sin solución era un paso más lejos de mi meta. Hoy, con el proyecto terminado, lo cuento con calma, pero en ese momento me atormentaba pensar que quería dedicarme a esto y ni siquiera podía corregir un error básico. Sin embargo, no hubo un solo día en que no abriera Unity. A veces le dedicaba 2 horas, otras 8, pero nunca dejé pasar un día en blanco. Sabía por experiencia que si fallaba un día, fallaría 2, y ese es el camino directo al abandono. Y eso no estaba en mis planes. Seguí insistiendo, casi por inercia, hasta que un día la consola de errores quedó vacía. Las mecánicas respondían, y el juego finalmente hacía lo que yo quería. En ese instante, la gratitud y el sentimiento de superación lograron cada hora de enojo. Este proceso de prueba y error me recordó que todo lo que vale la pena cuesta. Si no hubiera sido tan difícil, la alegría de haber terminado no sería la misma. Ahí comprendí que esto no es un hobby, ni un capricho, porque si lo fuera, no habría soportado tantas horas de desilusión. Soy consciente de que el juego no es perfecto. Es más, yo mismo lo criticaría con dureza si fuera el espectador. Al principio me frustraba pensar, 2 meses de sacrificio para solo 10 minutos de un gameplay tosco. Pero ahora veo el panorama completo. Este juego no es el destino. Es el escalón que me acerca a mi sueño. Aunque sea imperfecto, es la prueba viviente de que si pude terminar esto solo, a pesar de todo, no hay nada que me tenga de ahora en adelante. Gracias por acompañarme en este inicio. Si tienen un momento, me encantaría que descarguen el juego Niche.io, una plataforma increíble para descubrir proyectos indie de gente que, como yo, está persiguiendo un sueño. Les dejo el link directo al juego en el comentario fijado y también en la descripción. Es totalmente gratis. Hay una opción para donar, pero lo que más valoro hoy no es el dinero, sino su opinión. Cuéntenme qué les pareció, qué debería de mejorar o qué les gustaría ver en los próximos casos de esta saga de terror argentino. En la descripción les dejé también toda la información sobre el equipo que uso para grabar y crear estos videojuegos. También tienen el link directo donde pueden donarme por si alguien quiere apoyar este proyecto de una manera más personal. Cada café me ayuda a seguir dedicándole tiempo a lo que amo. Gracias por acompañarme hoy. Sus críticas son los cimientos de lo que viene. Y sin nada más que decir, me despido. Espero verlos en el próximo video. Realmente lo espero. Y obviamente, también espero verlos en el próximo caso.